Buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Escampó en Bogotá. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 5 de junio. Por primera vez el presidente Gustavo Petro dice que la constituyente, que la Asamblea Constituyente, que había negado una y otra vez, es una posibilidad, pero en el futuro. Pues claro, tiene que ser en el futuro, no en el presente, porque tendrá un trámite largo. Lo dijo en un discurso en la Casa de Nariño ante el cuerpo de diplomáticos, hablando de reelección, sugiriendo que no a su reelección, pero sí en una constituyente, una idea que no descarta para el futuro. Estaban representantes de la comunidad internacional, dijo que él particularmente no quiere reelegirse ni cree que una constituyente sea el instrumento adecuado para pensar en eso. Pero inmediatamente dice que no niega la posibilidad, creo que refiriéndose a la constituyente, no refiriéndose a la posibilidad de su reelección. Y vuelve a hablar del pueblo, al que ha citado desde hace 3 meses cuando empezó a hablar de este tema. Recuerden ustedes, en un famoso discurso en Puerto Rellena, en Cali, el mismo lugar en donde nacieron las protestas y los desórdenes del año 2021. La nueva tesis del presidente es que se necesita desatar la constituyente en beneficio de la paz, pero no en beneficio de su reelección. Ya les vamos a hablar de esta inmensa polémica que ha desatado una gran batalla política con los expresidentes, a quienes el presidente Petro les puso el rótulo del sindicato del pasado, que es una definición no suya de Álvaro Leiva, que está acogiendo y que está intentando volver el presidente Petro un eslogan, atacando a Santos, al expresidente Santos, con quien en algún momento tuvo coincidencias por el proceso de paz, y ahora dice que Santos está convocando a un golpe de Estado, porque Santos como Uribe dicen que las fuerzas militares no pueden seguir ciegamente las órdenes, inclusive las inconstitucionales que profiera el presidente Gustavo Petro. Todo porque Petro anuncia que va al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el próximo mes de julio a hablar sobre el acuerdo de paz y a proponer, derivado de ese acuerdo de paz, la idea de una constituyente. Le responde muy agriamente el expresidente Juan Manuel Santos, diciéndole que Petro se expone a hacer el ridículo. Se mete el expresidente Duque, quien cree que nada de lo que hace el gobierno es al azar y que claramente, esta es la tesis de Duque, el presidente Petro está buscando y trabajando su reelección. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de todos estos temas de la política de hoy. Amanecemos con una nueva jurisdicción. Anoche en la Cámara de Representantes fue aprobada la justicia agraria, una nueva que crea jueces para resolver exclusivamente líos de tierras para la reforma agraria que quiere el gobierno Petro, una jurisdicción aprobada en desarrollo del acuerdo de paz con las FARC. Lo celebra el presidente Petro, dice que repartir las tierras equitativamente será el camino hacia la paz. No exento este tema de controversias por cuenta de la cada vez más permanente figura o idea de invasión de tierras en Colombia. Se quejó la oposición, que fue derrotada. Dicen que desde Cambio Radical, en el Centro Democrático, dicen que es un camino peligroso que puede terminar en la figura de la expropiación. Les hablaré también, hablando de paz y de tierras, de la reaparición de Iván Márquez, otra vez graduado por el gobierno como contradictor político. Ya lo había sido en la época del acuerdo con las FARC, al que él traicionó, se devolvió al monte. Firmó desde Caracas, en Venezuela, un acuerdo con el comisionado de paz, Oti Patiño, metiendo a sus disidencias de las FARC en un nuevo proceso de paz con el Estado colombiano. Se veía vivo, se veía radiante, se veía bien de salud, se veía otra vez hablando de temas de paz. El primer acuerdo con Iván Márquez en la instalación de la mesa de diálogo, de eso que llaman pomposamente la segunda Marquetalia, es que en 2 semanas estos guerrilleros volverán a tener la oportunidad de firmar y de tratar temas relacionados con la paz. En la foto también aparece Monseñor Héctor Fabio Henao en representación de la Iglesia Católica en Colombia. La noticia del día es la condena al norteamericano John Poulos, asesino de la DJ Valentina Tres Palacios, un crimen que conmovió a Colombia hace ya 1 año y medio. Tendrá que pagar algo más de 42 años de cárcel, él, que tiene 34, condenado por feminicidio con muy pocas posibilidades de recibir descuentos o beneficios penales. Al final, el abogado solicitó que la pena se cumpla en el patio de los extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. Poulos argumentó al final
que era su cuerpo el que había matado a Valentina Tres Palacios, pero no su mente ni su espíritu, intentando presentarse como víctima de un celópata, que fue la radiografía que logró hacer la Fiscalía en Colombia. Una mala noticia: fue asesinado un sacerdote, se llamaba Raúl Montejo, tenía 45 años y hacía parte de la diócesis en Ocaña, en norte de Santander. La policía dispuso esta madrugada un plan candado con el que ya fue capturado uno de los presuntos asesinos. Y vamos a hablar en segundos de las tomas. 20 indígenas y campesinos que están en lo que llaman ellos movilización por la vida, se tomaron la Nunciatura Apostólica en Bogotá, la sede diplomática del Vaticano. El Grupo Congreso de los Pueblos instaló allí lo que han denominado un refugio humanitario. En realidad es un cambuche. Pasaron la noche allí, un campamento para exigir desde la embajada que se acabe el paramilitarismo en Colombia, pretexto con el que vienen desarrollando tomas, no por coincidencia, bloqueos esta mañana en Santander y en el departamento del Cauca. Está bloqueada nuevamente la vía panamericana, más de 30 tomas y bloqueos allí en el occidente de Colombia. Y les hablaré en segundos del muy curioso aval fiscal del Ministerio de Hacienda, que dice que la reforma pensional sí se puede tramitar y sí hay recursos para pagarla. Digo un muy curioso aval fiscal porque el Ministerio de Hacienda dice que tendrá que haber otra reforma pensional para pagar los costos derivados de esta reforma pensional. 6 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos. Bancolombia está normalizando este amanecer el servicio del banco, que ha tenido caídas en los últimos 2 días. Los usuarios ya pueden entrar en la aplicación, ya se pueden hacer casi todas las transacciones y pagar con las tarjetas del banco. El banco, que se excusa por las molestias, pero no da explicaciones de qué fue lo que pasó, simplemente diciendo no fue un hackeo, la plata y los datos están seguros. Ya hay transacciones en Bancolombia, que es una buena noticia para sus millones de clientes. Aquí está lo más importante. Bienvenidos en este amanecer de miércoles. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Le escuchamos la voluntad que tiene él y su grupo de participar en un proceso de conversaciones, de negociaciones ágiles con el gobierno nacional. Así anticipaba este diálogo el comisionado de paz Oti Patiño en diálogo con Mañanas Blue el pasado 14 de mayo. El gobierno nacional y la segunda Marquetalia acordaron la instalación de la mesa de diálogos de paz el próximo 24 de junio en Caracas, Venezuela. El acuerdo se logró en las últimas horas en la capital venezolana en una reunión entre el alto comisionado para la paz Oti Patiño y el jefe de la segunda Marquetalia, alias Iván Márquez. En este momento se instala el refugio humanitario en la Nunciatura, en marco de la movilización por la vida y la permanencia en los territorios. Integrantes del movimiento conocido como Congreso de los Pueblos se tomó el edificio Bancol, bloqueando el acceso y la salida en protesta en contra del Ministerio del Interior, y estas personas le piden al gobierno nacional que mediante un decreto conforme una mesa nacional de carácter permanente tras el aumento del paramilitarismo en el país. Es una figura de refugio humanitario justamente pues porque en los territorios no podemos permanecer. En los territorios la arremetida paramilitar es tan fuerte y que no podemos estar allá. Aseguran que no se irán hasta que el gobierno Petro escuche sus peticiones. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria de la jurisdicción agraria. El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Para que por fin, después de tantos años, los litigios de la ruralidad se puedan resolver con justicia, en derecho, mediante la aplicación de la forma pacífica. El principal temor es que la jurisdicción agraria termine ordenando la expropiación de tierras a través de jueces que resuelven pleitos sobre la propiedad. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara de Cambio Radical. No caigamos en que esta jurisdicción termine siendo ese mecanismo que facilite la expropiación, de la cual termina teniendo intenciones este gobierno. Autor responsable de los delitos de feminicidio agravado, en concurso heterogéneo por ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios que es corrector ocultar. Un juez condenó a John Paulos por el feminicidio de la joven Valentina Tres Palacios. Pagará 42 años y 8 meses de cárcel por haberla asesinado. El crimen de la joven Valentina Tres Palacios no se trató de un asesinato accidental en medio de un juego sexual. Se trató de un feminicidio que fue fríamente calculado por el estadounidense. Justamente fue el cuerpo de la joven de 21 años que presentó diversos hematomas en sus brazos y en su cara. Anything that happened to her may have been my body, but it was not my mind and it was not my intent. Cualquier cosa que pudo haber ocurrido a ella
no, pudo haber sido mi cuerpo, pero no era mi mente, no era mi intención. El expresidente Juan Manuel Santos cuestionó la propuesta del presidente Petro de una Asamblea Nacional Constituyente. Le recomendó no polarizar al país, en cambio, proceder a la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC. Se estaría enfrentando con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas que están obligadas a defender y respetar la Constitución. Pero además, dio un consejo público al presidente Petro. No vaya a la ONU porque se expone a hacer el ridículo. Imagínense un jefe de Estado diciendo que su Estado no está cumpliendo. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aclaró que su intención no es la reelección ni la prolongación de su periodo presidencial como sí lo hicieron Santos y Uribe. El presidente, durante el saludo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, dijo: los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Sin embargo, ante toda esta polémica, otros mandatarios se han pronunciado sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue lo que dijo el expresidente Iván Duque. Entonces el mensaje es muy claro. Al señor presidente, no juegue con el orden constitucional de Colombia, porque ni las Cortes, ni el Congreso, ni las fuerzas militares, ni la sociedad va a permitir un golpe que lacere la estabilidad institucional de nuestro país. Los acuerdos de paz no son una nueva constitución. Se rigen dentro del marco constitucional actual de nuestro país. La reforma pensional ya tiene aval oficial por parte del Ministerio de Hacienda. El ministerio calcula que esta reforma se va a pagar sola de aquí al año 2067. Ese es el año en que se acaba el ahorro del nuevo sistema y el gasto en pensiones se dispara. Por eso, a 2100 la reforma le cuesta al país 33.5% del PIB adicional, unos 525 billones de pesos de hoy. El presidente de Asofondos es Santiago Montenegro. Vemos que el modelo propuesto regresa a un régimen de prima media con un umbral de 2.3 salarios mínimos legales, lo que sin duda afectará el ahorro en un país que no es sostenible en el tiempo. De insistirse en un umbral, este debe ser de solo un salario mínimo legal. En contraste, los sindicatos le pidieron a la Cámara de Representantes a través de una carta que eleve el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones a 4 salarios mínimos. Dicen que este es sin duda el corazón de la reforma y entre más alta sea esa cifra, más plata le va a entrar al gobierno nacional y mejor va a ser para los trabajadores. Alias Calarcá es el jefe del bloque Jorge Suárez del autodenominado Estado Mayor Central, una de las estructuras que siguen el proceso de paz con el gobierno. En diálogo con Blue Radio asegura que las armas son del pueblo y que por eso no las entregarán al Estado. Y todas las veces decimos que tengamos las puertas abiertas y que tengamos los espacios para expresar nuestro pensamiento, nuestro proyecto, vamos a estar ahí. Desmovilización no, sería muy vergonzoso. Pues yo no sé, yo pienso que si yo le reclamo ese celular a usted o este micrófono es porque yo se lo he dado a usted. Pero yo no tengo por qué reclamarle ese micrófono si usted no me lo ha dado. Las armas las hemos conseguido nosotros con el pueblo y esas armas no tienen que estar comprometidas en ningún acuerdo. En hechos que son materia de investigación, 2 hombres acabaron con la vida del sacerdote Ramón Montejo. Ocurrió en el barrio Jesús Cautivo de Ocaña cuando llegaba hasta un parqueadero para sacar un vehículo de su propiedad. La primera hipótesis de las autoridades es que los delincuentes buscaban hurtar la camioneta porque terminaron subiéndose al automotor y el padre, para evitar que fuera robada, se atravesó y fue embestido y en ese momento perdió la vida. Poco a poco se empieza a restablecer la aplicación de Bancolombia que presentaba fallas desde el pasado lunes 3 de junio. Por el momento se pueden hacer operaciones a Nequi, consultar saldos, pagar tarjetas, hacer transacciones a cuentas del mismo banco, pero no se pueden hacer registros de huellas ni tampoco se puede cambiar claves de acceso. La interrupción de la aplicación de Bancolombia se debió a una extensión del mantenimiento de sus canales digitales. El gobierno del presidente Biden endureció sus políticas migratorias. Echó mano de una disposición que en su momento el expresidente Trump también aplicó para restringir el acceso a asilo de migrantes irregulares. Hoy estoy anunciando acciones para impedir que los inmigrantes que cruzan nuestra frontera sur ilegalmente reciban asilo. Una delegación de la Yihad Islámica Palestina está desde esta mañana en El Cairo, capital de Egipto, para llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones indirectas para una tregua en la Franja de Gaza, siguiendo así la propuesta anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado viernes.
Hoy a las 10 de la mañana se realizará en Bogotá el sorteo del Mundial Femenino de la FIFA Sub-20 que se disputará en Colombia este año. El sorteo permitirá a las 24 selecciones participantes conocer su camino en la competencia y así se conocerán los enfrentamientos de cada una de ellas. Colombia, al ser el país anfitrión, ya está plantada en la cabeza del grupo A y conocerá a sus 3 rivales de grupo. El Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA se jugará en Bogotá, Cali y Medellín del 31 de agosto al 22 de septiembre de este año. Su inauguración y su partido final será en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio.